Hoy nos acompaña Cristabel Ramírez, psicóloga reconocida por su capacidad de acompañar a sus pacientes con amor y fuerza en procesos de transformación. Cristabel es un ejemplo de resiliencia, habiendo enfrentado retos que le han permitido conectar profundamente con esta creencia. En este episodio exploramos cómo la creencia "no soy suficiente" afecta tanto a hombres como a mujeres en distintos aspectos de la vida, las relaciones, lo profesional, lo personal y cómo podemos desmantelarla. Empezamos. Las creencias no son ni buenas ni malas. Algunas nos han traído hasta aquí porque siguen resonando en nosotros y otras ya no son funcionales. Acompáñame y cuestionemos juntos si eso que pensamos es nuestro o de alguien más. Bienvenidos a Cuestionando Creencias Podcast. Bienvenidos al estudio de Cuestionando Creencias. Feliz de estar con ustedes nuevamente, mi tribu y comunidad amada de almas conscientes. Hoy vamos a conversar algo que está fuerte. Todo lo que hemos estado ahorita conversando con nuestra invitada fuera de cámaras es pum, cuando uno cree que pum, pero son esos pequeños golpecitos que nos llevan, creo yo, el conocimiento nos lleva de una manera amorosa al despertar. Entonces, si es tan serio como el creer no soy suficiente, está impregnado en toda la especie humana, hombres y mujeres, aunque suele, ya nos va a contar Cristabel, marcarse mucho más fuerte en nosotras las mujeres y averiguaremos por qué más en nosotras. Entonces, si tú estás haciendo todo el esfuerzo, te entregas, cumples, eres disciplinado y las cosas no te salen o te salen bien por un momento y después te vuelven a salir mal, ¿qué hay atrás? Es esta herida de no ser suficiente la que nos está limitando tan poderosamente. Bueno, aprende con nosotros. Este es episodio para que juntos en comunidad, por supuesto, lo hagamos. Así que si estás listo, estás lista, bienvenidos. Cristabel, ¡ay, qué emoción! Sí, bienvenida. Sí, la verdad, cuando hablamos del tema dije, ay, me tocó la más chilera, pero también la más complicada. La creencia de no ser suficiente. Okay. Una creencia universal, una creencia que está en el inconsciente colectivo. Eso quiere decir que desde nuestros saberes, los sistemas se han encargado de meterla muy adentro de nuestros seres. Luego viene nuestra familia y en esa necesidad de amor incondicional, de aceptación, de seguridad, pero sobre todo de pertenencia, hubo algo en nosotros y en nuestro verdadero ser que no era suficientemente bueno y que nos lo escondieron bajo siempre queremos lo mejor para ti y siempre queremos que seas la mejor o que te pase lo mejor o que te vaya a pasar lo mejor. Dentro de esto, adentro nos metieron la creencia de que hay algo en nosotros que no es suficientemente bueno. Que no está bien. Solo por mencionarlas, hay otras dos heridas que son así de fuertes, pero esas las trataremos en otro momento. ¿Las puedes mencionar, por favor? Sí, bueno, la herida de no merecimiento, que justo viene también, o sea, está ahí, digamos, la base es no soy suficiente y debajo de esto es no soy merecedora y hay algo inadecuado en mí que hace que yo no consiga lo que quiero y lo que dicen que tengo que tener. Ok, eso es fuerte. Este paquete es fuerte. Ese paquete es fuerte. Ok, entonces tú dices que es universal. En clínica tú te topas, aunque no lleguen necesariamente a trabajar eso, siempre va a salir esa herida. Exactamente, sí, porque a los sistemas político, económico, religioso y pseudo espiritual, en algún momento que no tiene que ver precisamente con religión, en algún momento como una forma de control en el sistema, siempre nos hacen sentir que a donde llegamos hay otro peldaño más. Y a donde querramos ir, no somos suficientes. Y desde ahí viene el que nos hayan herido profundamente para que nosotros siempre seamos consumidores dentro del sistema. Entonces siempre queremos
perfección, la asociación de la creencia de no merecimiento está 2 puntos suspensivos, tengo que ser perfecta, tengo que ser perfecto. Si no logro, si no consigo, si no puedo, si no es para mí, es porque hay algo por lo que yo soy culpable. Ahora, en esta nueva tecnología que nos están enseñando que el Dios es en mí, que yo soy Él, que ya no está separado de mí, nos están volviendo a afectar y volviendo a raspar la herida que muchos que ya estamos en conciencia, como todos los que nos van a ver hoy, estamos en un grado de conciencia, bendito Dios, y hemos superado muchas cosas, pero en este momento nos están activando esa herida de nuevo, cuando nos dicen que si yo soy la que lo proyecto y yo soy la que hago que las cosas sucedan y no lo estoy viendo, hay algo malo en mí. Claro, eso es el primero que le echo la culpa. Bueno, cuando ya me cansé de echar la culpa afuera, de una vez ya me metieron adentro. Es que ese es el asunto. Antes era fácil decir, ¿verdad? Lo que estaba aquí. Entonces fue cuando estábamos. Entonces fue porque mi papá y mi mamá no pudieron. Después nos metieron el árbol genealógico. Entonces fue porque mis abuelos y mis bisabuelos tampoco pudieron. Y porque estamos karmáticamente pagando algo. Y luego ya nos vamos al árbol genealógico, ¿verdad? De todo el sistema. Y ahora nos están volviendo a decir que la unión que nosotros ya tenemos con la tierra y el cielo nos hace dioses a nosotros mismos. Entonces, que todas las manifestaciones que nosotros queremos dependen de nosotros. Pero no los estamos viendo material. Entonces, si me están diciendo que yo soy Dios y me están diciendo que yo soy el yo, ¿por qué yo no lo tengo aquí? Entonces, de plano, si no lo logro siendo yo el yo soy, de todas maneras está en mí entonces el error. Claro. Entonces, constantemente hemos evolucionado y lo hemos cambiado, pero constantemente en alguna de las partes nos vuelven a decir que hay algo que no está bien en nosotros. Como tú me decías fuera de la grabación, porque todos los egos están construidos en la no suficiencia. Así es. Y entonces ahí vamos. Como nuestra personalidad tiene esta parte del ego, en el ego es donde está la creencia de no suficiencia. En mi alma está la herida de no suficiencia, que es diferente. Cuando hablamos de las heridas de la infancia o heridas del alma, todas aquellas personas que tienen herida de rechazo o herida de injusticia van a tener, por ende, una máscara de no suficiencia, que la van a fabricar en perfección en el síndrome del impostor. Claro, nunca. Exacto. Nunca Y puedes. del vacío del vacío existencial, o sea, esas son máscaras. Nunca tener esa sensación de plenitud es una de las máscaras que mi alma tiene, porque es la desconexión. Mira, y aparte va lo que mi ego entiende como no soy suficiente. Claro. Mira qué fuerte, porque ese síndrome del impostor y la procrastinación y la autoexigencia y el reproche y todo lo que te haces tú a ti, cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te lastimas, incluso aquellos que no son conscientes, porque si todos lo tenemos, pero no son conscientes, y pienso, Cristabel, cuando funcionas desde la autosuficiencia, pero todavía en plan de herida. Así es, sí. Sí, o sea, le ponemos otro peso encima a la situación. Al final hablábamos, el origen de todas las creencias es que son limitantes o son potenciadoras. Entonces, toda creencia empezó como potenciadora. O sea, nuestra mamá no nos dijo que no éramos suficientemente bonitas como para lastimarnos, ¿no? Era para que criáramos dentro de nosotras las mujeres, porque la idea de rechazo viene en las mujeres, o sea, con el mismo sexo, con el padre del mismo sexo. Esa es la herida de rechazo. El hombre es con papá, con papá y nosotras con mamá. A nosotras, cuando hablábamos de por qué a nosotras nos afecta más, es porque si nosotros tenemos un papá del cual no somos vistas, si nosotros no somos vistas por el primer hombre de nuestra vida, que es papá, se nos incrementa la herida de rechazo.
Si mamá no es vista por papá, entonces se nos incrementa, porque por lealtad a mamá nosotros dejamos de ser vistas por papá y dejamos de ser vistas por lo que está afuera, como una lealtad a que mamá no fue vista. Así Y de todavía complicado. sí la siguiente, si tu mamá no te permitió ir a papá, no te permitió ir a Tomar a buscarlo papá. y tomar a papá, esa herida se incrementa mucho más. Entonces, check, 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 check. Ya entendí, porque siempre dentro de mí hay una sensación de que algo hay malo en mí, equivocado en mí. Ok. Entonces, ¿cómo se hace esa creencia potenciadora? Porque entonces me vuelvo la mejor en todo. Y entonces quiero avanzar, quiero salir, quiero ser lo Mi que ellos valor no está en fueran. todo lo que logro. Claro, para poder buscar a un padre, que es un mundo, que es un universo, que es el dinero, y entonces empiezo a sobreesforzarme. ¿Qué pasa con los hombres? Cuando los hombres no son vistos ni valorados por papá y no son como él quiere que sea, empiezo a tener, ¿verdad? Esta parte de lealtad, a convertirme no en alguien como él, sino en alguien mejor que él, que es la trascendencia, pero lo estoy haciendo desde la herida en la que mi papá me dijo que no era tan fuerte, ni tan valiente, ni tan poderoso, ni tan inteligente. ¿Verdad? Y tenía una mamá que al no ser vista no me permitía también ir a papá como hombre. Y me tomaba, y muchas mamás sabemos que toman a esos hijos varones como sus parejas y entonces en esa lealtad pues hacen a sus hijos, ¿verdad?, de ellas y no permiten que vayan para afuera. Tremendo. O sea, Tremendo. está súper complicado. Exacto. A mí como me gustan los testimonios, Cristabel, y tú ya nos hiciste más de una vez ver que es universal esa herida, esa creencia limitadora. ¿Cómo lo viviste tú? ¿A dónde te llevaste? Al A cáncer. través de esa herida. Así. Vamos a ver, yo le digo que el último fosforazo que le eché para que se convirtiera en un tumor fuera del ovario, a pesar de que yo me había cuidado tanto, fue porque en ese momento cuando alguien me preguntó quién era yo antes del cáncer, entonces yo hubiera dicho que era súper exitosa. Y entonces tenía una agenda de la clínica mes y medio. Y entonces tenía talleres llenos todo el fin de semana. Y entonces tenía 3 programas de radio. Y venía aquí con usted a grabar. Y entonces escribía en una revista donde me ganaba premios. Tenía una buena relación y un buen matrimonio. Que nada de eso está malo. En lo absoluto. ¿Pero qué estaba tapando? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Porque entonces esa creencia que se volvió para mí potenciadora de voy a salir de mi casa a los 18 años y entonces voy a demostrar quién soy y entonces voy a lograrlo y entonces yo no necesito, por mucho tiempo no necesitaba una pareja y después al no haber tenido hijos dije, bueno, entonces voy a ser la madre eterna de todos, ¿verdad? Y entonces también quiero porque es mi misión y es mi propósito y simplemente no descansé. Simplemente esto se convirtió en la creencia más limitante para mí Tu cáncer. y entonces tuvo que llegar al cáncer. ¿Cuáles fueron las primeras señales que recibiste o te diste? Empezaste a caer en cuenta que tenías esa herida, por muy exitosa que eras. Yo tengo, desde los 22 años yo empecé a hacer terapia. Entonces en algún momento en ese tiempo pues no eran las creencias, pero un poquito después llegué a Luis Hay, por eso soy teacher y coach. De Luis Hay. Y entonces ahí empezó y cuando yo me curé el asma a través de la creencia de que la vida me ahogaba, esa era mi creencia, que la vida me estaba ahogando, entonces sané el asma. Cuando entendí que mi creencia de el mundo me rechaza porque hay algo, entendí que había algo que estaba pasando, entonces sané las alergias. Entonces, Luis Hay se volvió para mí, por supuesto, una filosofía de vida. Entonces, como las creencias se manifiestan a nivel verbal, hay que saber escuchar qué digo, a nivel del lenguaje corporal, que es donde el cuerpo habla a través de convertirlo en síntomas o en enfermedades o en formas de tu cuerpo, porque también las formas de tu cuerpo habla, o los mecanismos de defensa que utiliza tu ego para defenderte y protegerte de los demás. ¿Algún ejemplo? Racionalización excesiva,
proyección, ¿verdad? Decir que los demás son, no echarles yo. nuestros muertos encima. Bueno, nosotros. pero ¿sabe cuál era mi favorita? O sea, la más noble de los mecanismos de defensa es que uno quiere hacer bien las cosas y entonces se pone a ayudar a la gente, a querer salvar al mundo, a querer sanar al mundo. ¿Sí? Dicen que las que estudiaron psicología, psiquiatría y todos estos que están queriendo ayudar a Somos sanar a las la gente. peores. O sea, no que sean las peores, No, pero sí tienen nos la pasó herida de todo. fuerte, sí. Claro, me acuerdo que cuando yo estudié en la USAC, pero éramos 115, ¿verdad? Alumnos, me acuerdo que uno de los catedráticos se paró y dice, bueno, mucha, aquí están los que se quieren, que levanten la mano, dice él, ¿verdad? Levanten la mano a las afirmaciones, ¿verdad? Entonces dice, aquí están los que se quisieron suicidar. Los que fueron abusados sexuales, ¿verdad? Los que tuvieron un papá o una mamá con alguna adicción, los que tuvieron violencia intrafamiliar, Todos. Y yo dije, este es mi lugar. Okay, aquí voy a aprender. Al fin caí en el lugar perfecto para mí. O sea, así fue que llegué a psicología, si no hubiera llegado. O sea, el querer ser, el no haber podido querer ser suficiente, ahí vamos. El no haber podido ser suficiente para salvar a mi papá y hacer que mi papá dejara de ser alcohólico y dejara de violentar. ¡Qué tremenda carga! Claro. ¿Qué te la pusiste tú a ti? Yo solita, él no me estaba poniendo absolutamente nada. He tenido que ir a donde la niña de 10 años, por eso soy especialista soy especialista en sanar heridas de la infancia, por eso me metí tanto a estudiar esta parte, porque me tuve que ir a mi niña de 10 años y explicarle a esa niña el alcoholismo, empezando por ahí, explicando la enfermedad de mi papá y explicándole que muchas veces mi papá sí me lo prometió y sí lo intentó y por tiempos no bebió, pero que su enfermedad era más potente y que por mí no lo podía hacer. No era yo quien tenía que hacerlo. Y en este momento no soy yo, ¿verdad? Cuando en este momento que estoy con el duelo de mi mamá, pues no soy yo la que tengo que asumir el papel de mamá para mis hermanos que la perdieron y el papel de dirigente de familia. ¿Por qué? Porque ahora esa ya no herida... lo haces. Antes lo hubieras hecho. Y lo hubiera agarrado, ¿verdad? Y lo hubiera agarrado así como... Aquí voy yo, la heroína. Mamá, dame la corona. Okay. ¿Verdad? Claro que ellos lo dijeron, porque si yo jugué ese papel durante toda la dinámica de esto, es como ahora sos la mamá. Entonces me empecé a reír y les dije, ok, yo asumo el papel de mamá, sí o sí me hacen caso. Porque yo sí no los amo incondicionalmente, como para que les perdone todo. Entonces, si juego el papel... Sí, de verdad, yo voy a mandar. Ay, no, qué pereza. No, estaba jugando con ellos. ¿Verdad? Estaba jugando con ellos para decir, entonces ya se me quedaron viendo así como, no, mejor no, porque pues, ¿verdad? Pero tengo que tener, o sea, yo tengo que tener siempre el pulso de decir, hey, estoy activando la herida de no suficiencia. Esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo porque yo soy eso, sino lo estoy haciendo para que el otro me reconozca. Claro, con urgencia. Exacto. Mira, ¿cuál fue el desafío emocional que cuando te cayó en cuenta es que debe ser duro o así impactante? El clac, cuando te cae el 20 de Jesús, José y María, como que en qué nivel estoy y cuán profundo y arraigado es. ¿Qué fue lo más fuerte que encontraste cuando te descubriste con esa herida, Cristabel, de no soy suficiente? Primero lloré muchísimo, sí, ¿verdad? ¿qué sentías? Coraje, tristeza. Desolación, se siente desolación. Cuando tienes una herida de no suficiencia y la activas, se siente desolación. ¿Por qué? Porque entonces volvemos, no soy suficiente para allá arriba. Entonces los milagros no se me dan porque hay algo equivocado en mí. Yo a nivel religioso, no espiritual, pero a nivel religioso cambié 2 cositas bien importantes. Dejé, imagínense, cuando entendí que era realmente activar mi timo y darme en el corazón el golpe de pecho de por mi culpa, por mi gran culpa, o sea, dije, madres, pues que llevo años en estas, ¿verdad? Y en el momento en el que definitivamente mi espiritualidad sí me hace creer que es Cristo en la hostia, ¿verdad? El hincarme y decir que no soy digna. Entonces, ¿como para qué lo voy a recibir? Y aunque diga que una palabra tuya bastará para sanar, o sea,
¿Cómo? ¿Cómo yo me lo voy a creer? Porque no tiene que ver él ya está ahí, ya hizo la transustanciación y ya cambió, ¿verdad? Esto que está ahí, que verdaderamente yo sí lo creo y lo he vivido, ¿cómo va a ser posible que yo le diga, entrale, pero no te voy a hacer mucho caso porque no soy digna? Es que es ilógico, es absurdo. Claro, pero Claro. y entonces mi religiosidad cambió solo haciendo esas dos cosas. Yo no estoy diciendo que no peque, conste, ¿verdad? Sí, sí lo hago. De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. O sea, sí, entonces lo reconozco y digo, sí, sí, fallé. ¿Verdad? Es Ya no que- me confieso con alguien, pero, Es que pero al final, lo puedo hacer. ¿qué es pecar, Cristabel? Es errar al centro. Es lo que así se le decía cuando tiraban el arco con flecha. Yo le digo que con alevosía y ventaja, Sí, ¿verdad? ese es cuando uno no era al centro y erró. Eso es pecar. Yo lo para mí vería es- así esta parte. Para mí pecar es el centro. Cuando yo me toco mi pecho es cuando yo no estoy saliendo ni recibiendo Fíjese, pues. desde mi corazón y el amor. Estoy errando, o sea, estoy pecando. Para todos los que trabajamos energía, para todos los que trabajamos ya las nuevas técnicas y las nuevas terapias alternativas energéticas y de sanación cuántica, precisamente eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque cuando mentimos se nos encoge el timo. El timo. Entonces, cuando yo Y el estoy pericardio. haciendo esto, ¿verdad? Y estoy echándome la culpa, y entonces me va a llenar de vergüenza, lo que estoy haciendo es cerrando el timo. Entonces voy a dejar de ser merecedora. ¿Cómo le voy a pedir un milagro al Señor si yo me estoy somatando para poder hacerlo? Sí, ¿Verdad? sí. Y esto a nivel religioso y de la manera que nos están enseñando. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestra desconexión viene de ahí, porque entonces yo no voy a hacer, cuando soy de Él, ¿verdad? Cuando soy parte de, porque soy... lentito en él. Exacto. Entonces, pasa. Y luego cuando bajamos aquí, claro, nuestros papás, víctimas de víctimas, ya están desconectados de la vida, ya están heridos. Y entonces ya no confían, ya no creen y dejaron de disfrutar la mayoría de ellos. Y entonces me enseñan que la vida es dura, que con la vida tengo que luchar, que con la vida me tengo que sobreesforzar y que nunca es suficiente. Ok. Con esa desolación y llanto que tuviste, ¿cuáles fueron los primeros pasos o acciones que tomaste para empezarte a amar, aceptar, valorar y entregar a ti? Tuve que aprender primero a entender mi temperamento, qué chiste, ¿verdad? A entender que era colérica, que mi emoción sanguínea favorita, también, tú sos bueno, sanguínea. sí, pero colérica, sanguínea. Sí. Pero sí, cuando porque tus yo acciones lo entendí, muestran, claro, porque Cristabel. entonces cuando entendemos la psique, o sea, lo primero es esto, cuando yo empecé a entender que el enojo era mi emoción favorita, por supuesto, para protegerme y defenderme, empecé a entender que yo no necesitaba seguir enojada porque a través del esfuerzo del enojo era que lograba las cosas. Primera, cuando después entendí que la parte mía de ser como apasionada venía del miedo y que entonces el miedo no me convertía a mí en miedosa, sino me convertía en alguien agresivo a la hora de hacer las cosas. Entonces, cuando aprendí estas dos cosas a nivel de la psique, a nivel de mis emociones y las pude, empecé a aprender a valorar lo que tengo, lo que soy, lo que logro. Y entonces eso es al principio un trabajo, porque es darme cuenta y luego lo voy haciendo eficiente y voy cambiando la creencia de no suficiencia a una creencia de amor propio y a una creencia también de merecimiento. Claro. Entonces, suelto enfocarte más en lo que suelto eres. el control, suelto la perfección, mi necesidad de control y mi necesidad de perfección, que ojo, es a diario. ¿Por qué? Porque se me puede activar en cualquier momento. Porque en el momento en el que me reconozco sintiendo que no tengo derecho o que no soy merecedora o que algo hay malo en mí, que no logro realmente lo que quiero, ahí, si no me doy cuenta, le doy una vuelta otra vez y poder hacerlo. ¿Por qué? Porque después de uno estar herido, ¿qué le queda? Cicatriz. De todas maneras, la piel no sigue igual. Entonces pasa algo o yo interpreto algo que puede volver a raspar esta parte. Claro, es una piel como más delgadita. Exacto. Se abre. Sí. ¿Cómo influye tu pareja, tu familia, tu entorno en que esa creencia se refuerce o se debilite en ti?
Las necesidades humanas son amor incondicional, seguridad, aceptación y pertenencia. En el momento en el que yo no puedo amarme incondicionalmente, no estoy hablando de autoestima, estoy hablando de amor incondicional de mi ser, amor propio que radica en una buena autoestima, que es mejorar mi imagen, mejorar mi valía, aceptarme, aprobar las cosas como las hago. O sea, que ya es autoestima. Pero cuando me voy al fondo y empiezo a amarme y empiezo a criar dentro de mí una sensación de seguridad real en mí que no me pudieron dar de repente mis papás por A a la Z, y empiezo a trabajar en aceptar lo que verdaderamente soy, en la dualidad que tengo, en mi luz y mi sombra, me siento pertenecida a mí. Entonces soy Cristabel. Fui al banco a hacer un trámite, ¿verdad? Entonces me dice la señorita, pero es que en su DPI no dice su apellido de casado. Es que yo no soy de nadie, le dije, ¿verdad? Y mire usted, le digo, yo ya no quiero ser ni Ramírez ni García. Si eso, yo por mí solo digo soy Cristabel. ¿Verdad? Porque pertenecer a esos dos también me ha costado ir como trabajando al clan y a lo que yo, por supuesto, inconscientemente fui leal a ellos y dije, ay, no te preocupes, yo le voy a ir a dar, ¿verdad? Claro. Yo le voy a ir a dar y no se preocupe, yo voy a sanar a las mujeres del clan, ¿verdad? O por mí, ¿verdad? Así como la creencia salvadora del cáncer era por mí, por todas. Y lo tenía que desbloquear. Por mí, por todas, a nivel de clan. A nivel de mis papás, yo nací para que ustedes estuvieran juntos. Y después mi herida, ¿verdad? En ese orden. En ese orden. Y después mi herida de hay que ser perfecta. Y si no fui mamá, entonces... No estabas completa. No estaba completa. Y él ahí. Entonces, cuando empiezo a entender esto, entonces me empiezo a identificar cuando afuera me están proyectando estas necesidades. Ajá. O sea, los de afuera me ayudan a hacer la proyección de interpretación sobre cómo estoy trabajando conmigo. Ahí es donde puedo identificar qué me está pasando, porque entonces esto me sirve de espejo. No para entender, ¿verdad?, que yo soy la única causante de las situaciones, pero sí para entender cómo yo estoy interpretando al otro y cómo me estoy interpretando a mí y cómo estoy interpretando a Dios y cómo estoy interpretando mi vida. Sí, sí. Ahorita con eso de interpretar a Dios. En el momento en el que yo digo lucha, esfuerzo, sobreesfuerzo, perfección, sensación de vacío, si tú tienes esas sensaciones, hay que sanar la creencia de no ser suficiente. O sea, esas son como las señales. Las señales de lo que te está pasando. Si nunca es suficiente para ti estar en forma, estar con el peso, ahora ya me casé y ahora tengo que tener la pareja, y aparte de eso tengo que tener la pareja perfecta, y tengo que tener los hijos perfectos, o sea, y tengo que tener el trabajo perfecto, y la empresa que tengo tiene que ser la perfecta. Aparte de eso, me estoy creyendo Dios equivocadamente, pensando que todo está sobre mi control y que entonces yo puedo hacer que mi pareja sea perfecta. Cuando en ese mismo momento estoy dejándolo de amar y lo estoy convirtiendo en alguien imperfecto, porque la persona que está a la par jamás me va a llegar a la medida de mi perfección, no de la perfección de él, sino de mi perfección. Entonces, como no logro que él sea como yo quiero, entonces la que no está capacitada para inspirar su cambio y para que me demuestre su amor cambiando, se abre mi herida de no suficiencia. Tremendo. ¿Qué herramientas, ejercicios prácticos recomiendas para empezar si uno ve que tiene más en algún área de su vida más marcado esto? Lo primero es identificar a nivel racional. ¿Qué tengo? Necesidad de control, necesidad de perfección. Check. O sea, hay que hacer como es. Chequeé eso en mi lista. Sí, entonces hay que hacer este tipo, ¿verdad? Tengo la sensación de vacío, no puedo parar, soy una mujer o un hombre que hace demasiado. Si tengo como estas listas, entonces necesito empezar a desarraigarlo por ahí.
hablábamos con usted que esto se necesita desprogramación. Necesito desprogramar el ego, necesito desprogramar mi mente y necesito desprogramar mi cuerpo para que mi cuerpo deje de responder con estrés, por supuesto, porque la herida de no suficiencia lo que va a suceder es que es estrés, y entonces que deje de desprogramarse. Entonces tengo que saber qué es la primera necesidad. Entonces, si mi necesidad es, por ejemplo, soltar el control, ¿verdad? Entonces, lo primero es decirme las palabras. Primero limpio, porque ¿qué estamos haciendo? En los últimos tiempos nos han enseñado de yo me amo, yo me acepto, yo me apruebo, yo soy suficiente para mí. Y lo repito y ya después empezamos a trabajar terapias como neurológicas, pero no desprogramamos. Y lo primero que tenemos que hacer es quitar y limpiar. No puedes meter algo si no lo sacas. Entonces, lo primero es que yo libere, elimine, anule, cancele o renuncie a lo que me está provocando. ¿Puedes explicar qué son las terapias neurológicas para quien no lo... Sí, las terapias neurológicas implican la palabra, o sea, desprogramar la palabra como pensamiento que está ya metido en tus neuronas y que te va a dar toda la parte reticular que te conecta a esa creencia que tenemos. Y luego hay ciertos puntos que uno lo puede trabajar en medicina china, por lo general, en puntos, en los chakras, que lo puede trabajar en puntos de energía. Y entonces hay ciertos puntos que son importantes a la hora de desprogramar creencias. Entonces, nos vamos a basar solo en las creencias. Entonces, los puntos Li, que son, todos tenemos cachitos, ¿verdad? No solo Hellboy, sino nosotros también, que son estas protuberancias que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar la llamita de los dedos y la técnica es tapping. ¿Tapping qué es esto? Pues los toquecitos que nos damos, ¿verdad? Entonces, en estas dos protuberancias... Genero mi frase. Primero mi fase de anulación, de liberación. Entonces, por ejemplo, libero y anulo mi necesidad de control. Entonces libero y anulo mi necesidad de control. Habrá gente que le cuesta decir eso. Sí, lo dice. No, pero que le cueste que le cueste, sí. No, me resisto. Vaya, no. Se le confunde a uno, o sea, el lenguaje da. Por eso es que hay que hablarlo, porque si yo solo estoy aquí, solo estoy pensando, no estoy haciendo, no, o sea, hay una necesidad de sacarlo verbalmente. Sí, okay. de irlo incluso respirando. Es como libero y libero, pero hago la conciencia de que también lo estoy haciendo. Ok. ¿Sí? ¿Y luego de acá? Luego están estas dos que son los puntos Bennett, que son justo en medio. Ajá, en medio. Y entonces estos sí son netamente para creencias, para cambios de pensamiento, estos Bennett. Okay. Cuando hacemos esto, estamos hablando del trauma que me llevó a tener la creencia. Okay. La ridiculización que me hicieron, ¿verdad? Jugando fútbol y que mi papá haya dicho de que ¿verdad? Entonces va arriba. Aquí, ¿verdad? Okay. Algo que yo sepa que es un trauma y que a través del trauma no gané el concurso de oratoria, me metieron a un concurso de reina infantil y no gané. Cualquier cosa como que hubiera sido realmente un trauma, va aquí. Cuando hablamos netamente del pensamiento, estamos hablando de puntos Bennett. Okay. Y cuando estamos hablando de trauma y emoción atrapada, estamos hablando del timo y de los puntos Li al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí. Entonces lo hago para que pase, por lo menos tengo que hacer una repetición de 3 veces. O sea, es libero, por ejemplo, yo ya me lo he hecho todo. Libero, elimino, anulo, disuelvo, cancelo, transmuto, renuncio para siempre a la creencia limitante de no ser suficiente. Y lo repito 3 veces y luego lo grabo en estos puntos que son los puntos de la arteria que va y ya. Las veces que sea necesario. Si lo llevo al espejo va a ser mejor porque estoy viendo a mis ventanas del alma y lo estoy haciendo ante el espejo y estoy haciendo la reprogramación. Eso se llama autoindicación. Cuando voy al espejo y lo hago, se llama autoindicación. Entonces me estoy autoindicando hacer la liberación, la anulación, la palabra que se me venga, ¿sí? Y entonces lo voy a hacer.
¿Qué hay que evitar? Tengo que liberar, porque entonces no, ¿verdad? Lo hago Lo voluntariamente. hago voluntariamente desde mí y lo hago. Cuando son los ejercicios de MDR, ¿dónde se hacen los golpecitos, el tapping? Aquí. Ahí mismo. Ahí mismo. Porque también lo hacen aquí. Hay muchos. Sí, porque hay muchos puntos. O sea, pero digamos que los más fáciles es hacerlo dentro de. Ajá, así en la rodilla. Entonces también es aquí. Si lo hago aquí, también lo estoy anulando. ¿Me lo puedo hacer así o lo tengo que hacer así con los dos Puedo cantos? hacerlo así. O sea, la cosa es tocar el punto karate. También hay uno aquí, Este de cerca aquí, las axilas. estos de aquí son súper poderosos porque son los chakras que nos conectan, que es el sistema linfático, que es donde están muchas de nuestras heridas. Y este lado derecho significa la parte masculina que está asociada a la creencia y de este lado la parte masculina. O sea, aquí se supone Uno que hay dos femenino y chakras. otro masculino. Ajá. Y cuando lo hacemos, ahora está este de aquí, que este de aquí del lado izquierdo es mi registro akáshico y de aquí es mi yo superior. No digas. Ajá. Entonces ahí. ¿Me lo puedo hacer? Ahí. El famoso abrazo de mariposa. Exactamente, ahí. Es aquí justo está. Pues se acuerda cuando hay muchos dolores de estrés y de cortisol alto, ¿dónde duele? Uno se toca aquí y son unos dolores terribles, es donde uno siente que está cargando al mundo. Una de las situaciones de la herida de la creencia en no suficiencia es que creemos que tenemos que cargar al mundo, ¿verdad? O sea, claro. es donde está. Y lo ideal es que uno tenga la habilidad de poder construir sus propias frases. Y es fácil. Es Una fácil. vez se hace uno consciente de qué quiere dejar ir. Pero se necesita entender dónde está activo, qué está activo en mí. Está activo en mí la sensación de vacío, está activo en mí la sensación de soledad, está activo en mí la herida Hay que hacer todas las listas primero. O sea, hay que hacerlo porque no están activas, a veces se activan 2, 3, ¿verdad? Pero en algún momento necesitamos como ir desactivando cada una. Y ahí la importancia de reconocer, ponerles nombre a nuestra emoción y sentimiento para saber qué es lo que voy a dejar ir. Exactamente. Lo bueno de ahora es que todo esto que estamos hablando, cuando yo empecé a los 22 años, mi psicólogo, que ya era un adelantado para ese tiempo, solo las nombraba, pero no me las podía desprogramar. Y entonces la psicología del 2000, fue 2000, ¿qué? 2008, ¿verdad? De 2008, 2009, pues en realidad lo único que nos estaba, 2008, 98, ¿verdad? En 1998, pues en realidad lo único que hacía era como, esto es lo que te está pasando, y no entendía que tenía esto, pero no habían las formas, más allá de la hipnosis, que era como lo más poderoso en ese momento, y estaba empezando la Gestalt, ¿verdad? Algunas cosas de la Gestalt o cosas como esas, eran como muy poquitas las cosas que se podían actualizar en una psicología. Estaba súper activa Luis Hay en esa época. Pero no para Guatemala, o sea, todavía para Guatemala era muy lejano. Yo porque en realidad pues ya era mi destino ir y encontrar, ¿verdad? El diccionario, ¿verdad? Y eso lo encontré como más o menos como en el 2000, encontré el diccionario, que ya fue como la base, ya como fue una base para mí ya de mi entrenamiento terapéutico, ¿verdad? Entonces para poder hacerlo. Imagínense, en el 2012 me llegó la certificación, en el 2012 cuando vi ya por las redes sociales, vi que había certificación, que había teacher, que había coach, que había todo eso, para mí eso ya eran. O sea, siempre sabemos que todas estas nuevas herramientas, con toda esta nueva estrategia, viene del 2012. De ahí se nos abrió el mundo donde es más fácil a través de nuestras nuevas tecnologías que somos nosotros, donde tenemos que entender que somos nosotros como el centro de lo que viene. O sea, si yo lo que quiero es ser feliz y me dedico a ser feliz, pero a dejar de echarle la culpa a los demás de mi infelicidad. Claro, ¿verdad? Cuando yo me responsabilizo a mí con amor, ¿verdad? Desde mis propias, volvemos a repetir, desde mis propias sombras, entonces me encuentro las tecnologías adecuadas y entonces me encuentro las técnicas adecuadas. Dicen que cuando el alumno está listo aparece el maestro. Y sí quisiera como decir algo bien importante aquí sobre esta creencia, por eso me encantó que me tocara esta creencia. Yo me puedo hacer Reiki, me puedo hacer registro akáshico, me puedo ir a hacer constelación, de la clase de constelación que sea, me puedo hacer Access. Si yo no reprogramo mi creencia de no suficiencia, no lo voy a lograr. Voy a mejorar.
Reprogramo, pero desinstalo y luego desinstalo coloco vuelvo, algo y más. entonces ya instalo. Entonces lo que hacen lo que hacen las barras de Access, lo que ya hace una constelación, porque entonces ya me coloca en el camino indicado para darme cuenta qué es lo que sucede. Sí. Entonces ya me abro, pero de verdad, sin desinstalar la sensación de que yo no soy suficiente, que está en sos pecador, de sos pobre, de sos mujer, de sos hombre, de sos guatemalteco o sos francés, o sea, Joven, viejo. viejo, adulto, estás en la menopausia, estás en la andropausia, simplemente sos joven. O sea, si no lo hacemos desde el momento central que estamos teniendo, ¿verdad? Desde ahí es donde necesitamos hacerlo. Pero si Claro. yo no hago la desinstalación de esa sensación y me vuelvo, ahí sí que de verdad, Carolina, si no me vuelvo a unir con el Creador, lo llame como lo llame y lo llame Madre, Padre ahora, y no de mis pies salen las raíces para conectarme a esta Madre Tierra y no me conecto a esta vida, no lo voy a lograr. Claro. ¿Sabes qué me ha ayudado a mí? Yo en mi estudio, en mi oficina, tengo atrás de la puerta un corcho que pegué ahí y ahí me gusta hacer, así como hacen en las películas de policías, Ajá. donde para buscar al culpable y ponen al primer sospechoso y luego van tirando Sí. hilitos y cosas que los va uniendo. A mí, yo eso sí hago. ¿Qué es lo que estoy trabajando? Y luego le voy viendo a qué otra cosa está asociada. Y entonces después ya cuando hago mi red, como mi telaraña, es donde ya empiezo a cosa por cosa, pero primero lo hago visible. Exacto. Le pongo nombre. Sí. Y entonces ya empiezo a desinstalar, porque de ahí tengo yo esa herramienta donde desinstalas primero la creencia, en qué nivel está, en qué parte de tu cuerpo lo sientes, cuán intenso. Y ya que desinstalaste, es que es increíble lo que se baja. Sí. Es instalar lo opuesto, ya solo a nivel de los chakras. Y es mucho más fácil. Sí. ¿Verdad? Porque entonces yo ya tengo esa limpieza. Claro. ¿Verdad? Por eso ahora la nueva invitación de la sanación es limpia tu cuerpo, ¿verdad? Incluso limpia tu cuerpo de bichos dentro, ¿verdad? Limpia tu cuerpo y después de limpiar tu cuerpo vas a oxigenar. Entonces tus células y tus neuronas van a estar más oxigenadas y cuando ya voy limpiando mi cuerpo, entonces puedo empezar a limpiar también mi mente, ¿verdad? Entonces esta creencia fue potenciadora, pero ya no lo es. Ahorita, en este momento, es limitante. Sí me llevó a tener un doctorado en psicología, sí me llevó a tener no sé cuántas especialidades, sí me llevó a un gran currículum, sí me llevó a tener agenda llena, talleres llenos, pero me llevó a enfermar, me llevó a tener cáncer. Que la prueba para mí más eficaz de todo lo que había aprendido es que en 3 meses me sané. Entonces, en 3 meses dejé de tenerlo, pero todavía estoy en la parte de resurrección. Todavía lo que le pasó a mi cuerpo está en un proceso de resurrección y de poder hacerlo. O sea que lo activé y ahora necesitaba desactivarlo para poder ser esta nueva que de repente extraña a la de hace 2 años específicamente. O sea, la que vino hace 2 años en estas mismas fechas, o sea, se creía la Mujer Maravilla. ¿Verdad? ¿Quién? ¿Verdad? Yo me acuerdo que ahora en este momento entiendo que era soberbia, ¿verdad? Que yo decía, miren, de verdad, me acuerdo que lo decía mucho. Yo en este momento, con respecto a la resiliencia, yo ya sé que puedo todo. Yo no hay nada que yo diga que no puedo. Me retaba o ya me estaba yo como diciendo qué era lo que me iba a suceder, pero yo lo repetía muchísimo antes de saber que lo tenía. Y cuando me dieron el diagnóstico dije, joder, ya sé que puedo, pero no, a través de esta fuerza no puedo. Y entonces en ese momento dije, Señor, si no me vuelvo humilde, si no lo hago con valentía, y con agradecimiento no voy a salir. Con agradecimiento, porque en ese momento uno no puede amar que le digan que se va a morir, que tiene cáncer, ¿verdad? O sea, no, pero en agradecimiento de lo que ya había pasado, en agradecimiento de lo que estaba conmigo en ese momento. Que estaba a tu servicio la enfermedad. Y entender la valentía y entender qué me estaba hablando, así fue como salí de ahí y como ahora me toca hacerlo, porque entonces salí de ahí y tengo exactamente 1 año de poder hacerlo.
¿Por qué está siendo tan duro para mí? Porque estaba yo en el proceso del duelo de quién era, más el proceso de lo que me pasó, y ahora tengo el duelo de la muerte de mi mamá. Entonces, sé que estoy en un momento de vulnerabilidad, que si no lo hago con suma conciencia, puedo abrir otra vez la sensación de no soy suficiente. Entonces, estoy en un momento en el que necesito cuidarme muchísimo cada día para poder sentirme y sentir que mi mamá no se murió por mí, ¿verdad? No. Y yo estoy en esta sensación de orfandad, ¿verdad? Me acuerdo esa sensación de, ¡oh! ¡Ay! Se me arrancó algo de aquí en el momento en el que sabía que mi mamá, porque me tuve que ir, ¿verdad? No me pude quedar ahí con ella, porque si no ella no se iba, ¿verdad? Por la relación simbiótica, ¿verdad? Que había. Entonces me tuve que ir y desde casa, ¿verdad? Diciéndole, dormí, andate, ¿verdad? Y yo la había ayudado a desconectarse, entonces ya tocaba. Pero cuando ese dolor del desarraigo me dio una sensación de indefensión, ¿verdad? Que extrañé mi cabello, ¿verdad? Por eso me puse las trenzas, porque ya necesito pelo largo, necesito sentir que algo me está deteniendo, increíblemente, pero pasó. Entonces, yo estoy en un momento de que parezco recién nacida, ¿verdad? Para poder cuidarme, pero que ya no está una mamá y un papá, ¿verdad? Entonces, si no me arraigo de ahí arriba y de abajo, entonces vuelve a aparecer de no estás haciendo suficiente. Perdiste lo que eras, ¿verdad? Perdiste lo que tenías, perdiste lo que habías logrado. El ego siempre está ahí, ya no es mi peor enemigo, por supuesto, pero está ahí porque está siempre comparándose a lo que alguien más o algo más nos dice que es lo que tenemos que hacer. Pero va a ser más fácil porque es un camino que ya recorriste. Mucho más, porque igual solo es estar cuidando la interpretación. O sea, lo que necesitamos en herida de no merecimiento es la interpretación. El otro está diciéndome que necesito lograr esto, ¿verdad? ¿Cuáles son tus mayores regalos, Cristabel, que has aprendido de ti y de tus pacientes que has visto que avanzan a superar esa creencia de no soy suficiente? Salir de la indefensión aprendida. Qué rico. ¿Verdad? Salir de la indefensión aprendida, eso es maravilloso. Para los que no entienden qué es una indefensión, es porque nosotros aprendimos que eso era lo que nos tocaba, a eso era lo que teníamos derecho en realidad, y que los traumas, porque no hay nadie que no haya pasado traumas, era algo que se necesitaba repetir, y eso se llama sufrimiento. Cuando salgo del sufrimiento al dolor, y a entender ese dolor y que el dolor trae su propio aprendizaje, eso para mí, para mis pacientes, es otra sensación. Cuando mi identidad empieza a formarse desde el ser y no desde el hacer y tener, esa ya es otra ganancia. Y cuando mi necesidad se convierte en una necesidad de coherencia. Cuando ya no necesito mentirme y mentir. Cuando ya no necesito exagerar, cuando ya no necesito quedar bien con los demás, sino necesito quedar bien con mi coherencia, ahí es donde empiezan las ganancias. Dejo el autosabotaje, dejo el perfeccionismo, dejo de ser una impostora, bueno, que siente que subestima lo que ha logrado y lo que es. Ahí es cuando uno empieza a entender. Y cuando este vacío de aquí se llena totalmente y uno ya puede como disfrutar, ¿verdad? De lo que hay y de lo que no hay. Entonces ahí va uno en ganancia. ¿Cómo se ve y se vive desde la suficiencia, la conexión o reconexión con tu poder y con tu esencia, tu real esencia? Amor propio. Ahí está la clave. Cuando yo ya entiendo que soy suficiente, o sea, la palabra es valor. O sea, esa es la clave. Empiezo a valorar lo que soy, valorar lo que hago, valorar lo que consigo, valorar mi aprendizaje cuando no lo consigo y cuando no lo logro también, sino que siempre entiendo que esta es una vida escuela. Cuando entiendo, ¿verdad?, que habían cosas que ya mi alma, que no tiene que ver con que yo no tenga derecho en esta vida, sino que mi alma también ya había firmado un contrato que también se puede modificar, ¿verdad?, cuando le entro a esta parte espiritual, pero que había un contrato que lo hacía. Lo otro que se había dicho por aquello de que no entendas.
Exacto. Ya no va a ser No, ya necesario no. vivir. Bendito Dios. ¿Verdad? O sea, bendito Dios. Pero entonces ahí es donde podemos entender que sí se puede. Claro. ¿Verdad? Sabes que te escuchaba y decía, eso es gratitud, gratitud, gratitud. O sea, cuando tú te llenas ya de gratitud y dejas ver tu historia, o sea, la resignificas y te sales del rol de víctima y tomas el poder y te haces cargo y te maternas y te cuidas, te guías, te proteges, te procuras. Para ti, ¿estás llena? O sea, desde esa plenitud o completud vas haciéndote cargo de ti. Y no es que uno puede echarle una mano a los otros, sí, pero ya no te afana quererlo salvar. Eso sí, y algo que sí nos toca trabajar, que hasta el último día que estamos, hasta en el último momento que estemos, o sea, en El este cuerpo, nos va a tocar seguirle. O sea, no es que... Conociéndote. Sí, no es que, aprendiendo. sí, porque a veces uno dice, pero otra vez, otra vez, por ejemplo, en mi caso, otra vez tengo que sanar la herida materna, ahora que se fue, Sí, otra vez. sí. Porque ¿Verdad? se deben de destapar otras cositas por ahí que no Así se habían es, trabajado. sí, sí, otra vez. Y entonces vuelvo, vuelvo a ir a mi niña interna, vuelvo a ir que a esta edad, ¿verdad? No tiene una mamá física, entonces vuelve a trabajarlo. Entonces, la cabala dice muchísimo, los cabalistas justamente dicen, hasta el último momento de tu respiro, en ese momento dejaste de aprender. Afortunadamente. Así es. Por eso es que el árbol de la vida es justamente esto, ¿verdad? A mí me encanta el árbol de la vida de los taquiones, ¿verdad? Tiene precisamente la imagen del cabala de los taquiones, ¿verdad? Porque dice, es la conexión arriba y luego voy trabajando mi personalidad y voy trabajando las emociones hasta que me arraigo ahí para traer el cielo a la tierra y convertir mi cielo en esta vida. Ser tú la unión. Es un árbol, soy un árbol. Entonces hay que ir entendiendo que también el árbol necesita poda, que el árbol también hay un momento de invierno. Suelta las hojas. De invierno. Pasa la cosecha. Exacto. Viene la primavera, los nuevos frutos. O sea, así somos. Pero sí hay esta idea, esta creencia y esta herida de no suficiencia es la universal que nos toca trabajar a todos. Así que a entrarle. ¿Algún último mensaje que quieras dejarle a aquellos que todavía tengan esa herida, que sienten que están, híjole, sí, le cayeron todos los 20 y están identificados con esto? Lo primero es que vamos a ver muchos que sí necesitamos una psicoterapia, que sí necesitamos ir a esa herida profunda de rechazo y de humillación que viene desde las heridas del alma. Y para otros ya han avanzado a un proceso de conciencia y que el trabajo es valernos. O sea, cuando encontramos la valía en nosotros, cuando nosotros encontramos esa autovalía, entonces la vamos a trabajar. Pero es un trabajo que deja de ser cuando se mete dentro de nosotros y se integra, entonces deja de ser un trabajo para convertirse en una verdad todos los días. Se puede vivir sin sufrimiento, se puede. Se puede tener un buen amor propio en se puede. ¿Puedo crear milagros desde mí? Sí, sí puedo. Sí puedo, pero necesitamos desvincularnos de lo que nos ha movido para creer que no somos suficientes. Es que para empezar a ver qué definimos como milagro, porque el simple hecho, Cristabel, de dejar de pensar como lo hacíamos, de dejar de actuar como hacíamos, de dejar de sentir como sentíamos, eso ya es un milagro. Sí. Como dice Rumi, ¿verdad? O estamos esperando, todo es un milagro o nada es un milagro. Entonces es exactamente lo mismo. Por supuesto que hay sensaciones y tiempos de vacío y tiempos de duelo y tiempos de dolor. Por supuesto, si es parte de, todavía en este momento, mientras estemos en una 3D en proyección de la 5D, igual va a haber dualidad, siempre. Y necesito tomar en cuenta las dos. Si soy pesimista o si soy optimista, si es potenciadora en este momento mi creencia o si es limitante en este momento mi creencia, está la dualidad. Entonces, les repito, muchos de los que nos van a escuchar, en este momento la creencia de no ser suficiente los está potenciando a encontrar el éxito que sea, ¿verdad? O la solución que tienen. Pero tienen que tener cuidado porque en un momento necesito entender que esta que estoy creyendo ya está siendo limitante.
O sea, llega un momento, como en todo, que potencia y limita. Caduca. Potencia y limita. Entonces, hay que tener ese timer para darme cuenta cuando en este momento me potenció y cuando en este momento no. Claro. Transmutar todo eso porque al final no venimos a la permanencia. O sea, si algo nosotros tenemos garantizado y es nuestro derecho, es el cambio. No es como porque críate fama y échate a dormir, eso no es cierto. No. O sea, es de qué te quieres hacer responsable. Hay una pregunta que te quiero dejar que la estoy mezclando porque lo mencionó Cristabel, lo platicamos sobre haz tus listas de qué cosas sientes que ahorita te cierran, te asfixian, te achiquitan, te limitan y empieza a generar todos tus nombrecitos de cosas que te están resonando ahorita ya, es porque ya estás listo para verla, listo para procesarlo y dite a ti misma qué acción, por pequeña que sea, estoy lista para emprender ahorita. Repite el video, retrocédelo para que veas los puntos donde se hace la desinstalación de todas estas terapias neurológicas que ayudan al desarraigo de algo que tenemos ancestralmente en nosotros y que nosotros nos encargamos de reforzar con repetir a veces creencias de otros con esa maña que tenemos de agarrarnos los problemas ajenos como que De no bastan ser lo leales. suficiente, ¿verdad? Sí, de ser leales, ¿verdad? Sí. Así pensaban los Ramírez, así pensaban los Alonso, así pensaban todas las que se llamaban Irmas, ¿verdad? Así somos todas las mujeres. En ese todólogo que hacemos nos complican. Entonces la invitación es disfruten del éxito que están teniendo. Vayan a la creatividad de nuevo, esto es esencial para esto, vean y midan a productividad versus disfrutar, que es lo más importante, y crean en su inteligencia y en sus habilidades que no son las mismas de todo el mundo. Entonces, por lo menos yo siempre les digo, si te vas a comparar, por lo menos sé justa para compararte. Claro, ahorita que te escucho pienso cuándo y cuánto es suficiente. Como tú les mencionabas el éxito y tú mencionaste también que tú no te pudiste detener. O sea, era un afán por seguir, o sea, a aprovechar toda la viada para no caer y no llegarnos a enfermar a ese nivel. Pero si está en la experiencia que la vamos a vivir, porque ese es el camino, pues lo vamos a vivir. Si no, como tú decías, se pueden cambiar. Pero el único que pone la pauta de basta, ya no más, de revisar la vigencia de tu creencia. Si sientes por todos los lados donde lo quieras ver, que te contrae, que te limita y no puedes solo, busca ayuda. Busca ayuda. Cristabel, a ella la puedes encontrar en sus redes sociales como en Facebook está como Servicios de Terapia Integral STI Cristabel Ramírez. En Instagram está como icrista y el WhatsApp más 502 5206 1396. No te dejes para después, deja de querer andar salvando al mundo, hazte cargo de ti, que trabajo hay hasta para el último día de nuestra existencia y conforme le vayas encontrando el gusto a esto de sanar, vas a decir, ¿cómo no empecé antes? Vale la pena. ¿Por qué? Porque, y es que esta esa frase quiero erradicar yo de mi vida, el vale la pena, nada vale la pena, vale el amor, lo vales tú, vale la acción. Así que éntrale, porque de otra manera no se va a ir solito. El tiempo no cura nada. Así que gracias, Cristabel, por haber estado. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Cuando modificamos lo que pensamos, todo nuestro mundo se transforma. Gracias por acompañarnos y atreverte a cuestionar tus creencias más arraigadas. Hasta un próximo encuentro.